Amén. Abre tu Biblia, por favor. Puedes tomar tu lugar. Abre tu Biblia en segunda carta a los Corintios, capítulo 13. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. Si lo tienes, por favor, di un fuerte amén. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Dice la palabra de Dios así: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Di conmigo, con todos. Una vez más, con todos. Con todos ustedes es lo que está diciendo la palabra. El tema del día de hoy, seguimos en nuestra serie que le hemos llamado Raíces, arraigados y cimentados en la comunión. Di conmigo, arraigados y cimentados en la comunión. Si tomas nota, ese es el título de este mensaje. ¿Qué es la comunión? Participar en lo común o tener en común algo. Unión de dos o más cosas en lo que tienen en común. Entonces, comunión con Dios, hermanos, es compartir algo que es común para ambos. Y quien está llamado a adaptarse a las características del otro. En este caso, hablando de Dios. Lo que te quiero decir, hermano, que somos nosotros, somos tú, soy yo, quienes buscamos a Dios. Y esto debe ser común para ustedes y para mí. Qué hermoso, hermanos, es saber, y qué importante también, que Dios puso su propio aliento, su presencia en el cuerpo de cada uno de nosotros. Eso es hermoso, ¿cierto? Y eso es algo importante que tú y yo debemos de saber todos los días. Porque toda persona lleva un impulso permanente en su vida espiritual que anhela esa comunión. ¿No te ha pasado? A veces cuando hay una situación en alguna persona busca una ayuda. ¿Por qué? Porque el aliento, la presencia de Dios está ahí. Pero muchas veces el buscar esa ayuda los desvía hacia otro lugar. Caen en el lugar equivocado. ¿Sí estás conmigo? Nuestra vida anhela esa comunión de estar con Dios. Pero al mismo tiempo, hermanos, la rechaza por cuanto pone por encima de la cercanía de Dios su propio yo. Es que yo tengo que hacer, es que yo, vamos a la iglesia, es que yo tengo que ir allá, es que yo, ¿te das cuenta? Muchas veces eso es rechazado, nuestro propio yo. Pero hermanos, todo cristiano desarrolla la comunión cada día. Todo cristiano desarrolla la comunión en todo lo que hacemos. Son nuestros pensamientos, son nuestras acciones, son nuestros hábitos diarios y nuestro carácter lo que determina el grado de comunión que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Todos los días nosotros demostramos en el hogar, en el trabajo, en el matrimonio, en la escuela, donde estemos, qué tanta comunión tenemos con nuestro Padre Celestial. ¿Sí estás conmigo? Algunos piensan que la comunión es fácil con Dios. Ay, es bien fácil, nada más ve a la iglesia y ya, ¿no? Pero tú estarás de acuerdo conmigo. Siempre que buscamos la comunión, el pasar tiempo con Dios, algo sucede. ¿Sí estás conmigo? Sí, algo sucede. Obstáculos se levantan, escucha esto, para impedir. Habrá obstáculos que van a impedir que tú tengas una comunión con Dios. Y más el domingo, y más a esta hora. ¿Por qué? Llega la visita inesperada. Vámonos, tocan la puerta. ¿Quién es? Hola, venimos a visitarte. ¿Sí estás conmigo? Es cierto eso. Te dio el dolor en la pierna. No puedo caminar, yo creo que me voy a quedar hoy aquí en la casa. Alguien me decía eso. Es que para ir a la célula, para ir a la iglesia, para la reunión, para el devocional, algo me sucede, dice. Yo quiero estar ahí
Sí, pero hay un obstáculo que está impidiendo tu relación con Dios. Cayó el agua, pastor, y pues hay que lavar. Pasó el de la basura y tenía 2 semanas que no pasaba. Hay partido, llegaron los clientes a la mera hora. ¿Ah? También un obstáculo es que tenía sueño, pues no tenía ganas. Incluso pensamientos que te impiden avanzar a la comunión con Dios. Y la lista puede seguir, hay muchos más. Y yo creo que tú dices, le faltó esta. Pues esa también. Si estás conmigo. Pero yo quiero darte las gracias, hermano, porque al estar aquí estás demostrando que hay comunión verdadera con Cristo. Un amén. Hermanos, no te rindas, por favor. No te rindas de buscar. No te canses de buscar a Dios. A su tiempo tendrás tu cosecha. Y los que están en casa, no se rindan. Ya queremos ver que se congreguen. Amén. Yo quiero agradecerte porque has demostrado que tienes comunión con Cristo. Cuando hay comunión con Dios, hermanos, puedes disfrutar de su presencia en tu vida. ¿Recuerdas? Hace unos días decíamos, el que no está arraigado y cimentado en la palabra, todo le parece igual. Misma canción, los mismos, hace frío, el mismo lugar, todo igual. Pero hay quien dice, está en la comunión con Dios, dice, wow, con poder su presencia desciende en mi vida. Y disfrutas este momento. ¿Quiénes pueden disfrutar de la presencia de Dios? Los que tienen comunión con Cristo. ¿Quieres disfrutar de la presencia de Dios? Es el tiempo de arraigarse y cimentarse en la comunión. Segunda de Corintios 13:14, nuestra cita base, dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros de la iglesia del Señor. Repite conmigo, levanta tu mano. Comunión, una vez más, comunión con el Espíritu Santo. Gracias. Hermanos, la Biblia nos habla en el libro de los Hechos sobre la primera iglesia, ¿cierto? Nos habla de cómo ellos crecían como iglesia, de cómo compartían en las calles, en las casas de Jesús. Ellos andaban por todos lados con una seguridad, escucha esto, de que Dios estaba con ellos. Eso ya lo sé, pastor, sí, ya lo leí. Pero escucha bien esto. Ellos tenían esa seguridad aún en medio de la persecución, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de muerte. ¿Sabes por qué? Porque los romanos en ese entonces buscaban a los cristianos para llevarlos como entretenimiento al Coliseo romano. Ahí los metían y ¿qué crees? Los leones se los comían. ¿Sí estás conmigo? Qué difícil. Qué fuerte. Ahora imagínate, ¿cómo le hacían? ¿Cómo soportaban la persecución? Tenían que esconderse, tenían que hacer su célula, ¿verdad? A escondidas, con la voz bajita. Tenían que reunirse en casa, en el culto, a pesar de la persecución. ¿Cómo le hacían? Es la pregunta. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacían ellos? ¿Cómo es que soportaban vivir en un lugar donde te dicen que el semáforo es verde y ahora es amarillo y luego rojo y que estuvo rojo todo el tiempo y que ¿cómo le hacen? ¿Sí estás conmigo? La iglesia, hermanos, soportaba porque tenían comunión con el Espíritu Santo. La iglesia soportaba la persecución. La iglesia estaba soportando el sufrimiento. ¿Sí estás conmigo? Porque tenían comunión con el Espíritu Santo. Ellos estaban arraigados y cimentados en la comunión. Di conmigo, arraigados y cimentados en la comunión. Gracias.
Hermanos, cuando tú tienes comunión con el Espíritu Santo, comunión con Cristo a través de la palabra de Dios, no le tienes miedo a nada. ¿Sí estás conmigo? Dale un codazo al que tienes a la par. Cuando tienes comunión con el Espíritu Santo, no le tienes miedo a nada ni a nadie. Y esto es porque tú te conduces en comunión con el Espíritu Santo. Tú sabes quién va contigo. Tú sabes que mayor es el que va contigo, el que va de tu lado, que aquel que está en el mundo. Pensé que ibas a aventar la silla de alegría. Hermanos, tus imposibles, escucha esto, tus imposibles siempre serán posibles en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Es que es imposible que sane. Es que es imposible que regrese. Es que es imposible que yo pueda salir adelante. Es que todo es imposible, pastor. Si tú tienes comunión con el Espíritu Santo, todo lo que es imposible para ti, para Dios, a través de la comunión es posible. ¿Sí lo crees? Hermano, es lo que queremos hacer con la iglesia. Por eso invitamos todos los días a que puedan conectarse a los devocionales de las 6 de la mañana. Lo que queremos es que tú puedas aprender o que puedas tener un hábito de comunión con Dios, con el Espíritu Santo. Ya estamos en el día 199 de nuestro devocional, día a día con Dios. Alguien decía, pues ya leí hoy, ya hasta el otro año, ¿no? No, todos los días. Es la comunión, eso es lo que queremos, que tú puedas disfrutar, salir adelante, derrotar todo obstáculo o vivir en medio de la persecución, del sufrimiento, con el poder y la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué te digo esto, hermanos? Porque la comunión con el Espíritu Santo es indispensable en la vida de todo creyente. Es como el alimento. ¿Quién no comió hoy? Estamos ayunando, amén. Tú no puedes decir, ya comí el domingo pasado y ya estuvo. No, a las 2 horas ya tienes hambre. Ya está pensando el marido, ¿qué vamos a comer? ¿Verdad? Acabas de comer hace 5 minutos. Hermanos, es indispensable en la vida de todo hijo de Dios, de todo cristiano, la comunión con el Espíritu Santo. Escucha lo que te voy a decir. El Espíritu Santo sabe cada situación difícil por la que tú estás pasando. Si estás conmigo. El Espíritu Santo sabe cada situación difícil que estás pasando. Tal vez te levantas todas las mañanas con tristeza, con angustia, con preocupación. Tal vez no alcanza el dinero. A esto súmale, llegó la enfermedad a un familiar o a tu vida. Las ventas bajaron, ya no hay clientes, no hay trabajo, problemas en el matrimonio, se están divorciando, tal vez ya se rompió el matrimonio, problemas con los hijos. Si estás conmigo, esto es para ti, esto es lo que te quiero decir. El Espíritu Santo viene a tu vida y te levanta. Él sabe por qué situación estás pasando ahora. Él sabe lo que te costó venir a este lugar. Él sabe lo que te ha costado esta semana. El matrimonio, los hijos, el trabajo, el dinero, la salud. Dios lo sabe, pero el Espíritu Santo viene y te levanta. Por eso te digo que la comunión con el Espíritu Santo es indispensable en nuestras vidas. Porque Él viene a tu vida y te levanta, te toma de la mano y te dice, a ver, levántate. Yo conozco esa situación, pero sola no lo vas a lograr. Necesitas tener comunión conmigo para avanzar y vencer y salir victoriosos de ese problema. Si estás conmigo. Esto es para que recuerdes esa situación que tú estás pasando, hermanos.
Es para que recuerdes que necesitas desarrollar la comunión con el Espíritu Santo. ¿Sí estás conmigo? Por eso muchos se detienen. Por eso muchos dicen, la iglesia, pues no veo. En lugar de acercarse más a Dios en medio de esa situación, lo que hacen es alejarse. Pero Dios lo está permitiendo porque Él quiere que te acerques, que fortalezcas, que desarrolles un hábito en la comunión con el Espíritu Santo. Hermano, iglesia, la situación que estás pasando, que estás viviendo, no es para muerte, no es para vergüenza, no es para que sufras. Es que Dios quiere que sufra. No es para eso. No es para que te avergüence. Ay, y eres cristiano y ve cómo estás. Señor, ¿por qué permites esto? No es para muerte, no es para vergüenza, no es para que sufras. Esto es para que recuerdes que necesitas arraigarte y cimentarte en la comunión con el Espíritu Santo. Y es ahí, hermano, donde la vida te cambia. ¿Cuántos dicen amén? Sí, es en ese momento. Cuando tenemos, hermanos, una verdadera comunión con el Espíritu Santo, ocurren cosas sobrenaturales. Y surgen preguntas de las demás personas como, ¿se sanó? ¿Cierto? ¿Cómo le hizo? ¿Cómo salió de ese problema? ¿Cómo se reconciliaron? Digan amén. Preguntas que a veces dicen, ay, ¿y cómo es que se restauró si andaba bien mal? El Espíritu Santo, hermanos, es el que lo hace. El Espíritu Santo es el que lo hizo. El Espíritu Santo ya lo ha hecho en ti y lo hará en nuestros amigos. Es Él. Y para esto es importante, hermanos, saber que la comunión exige sinceridad. Di conmigo, sinceridad. Una vez más, sinceridad. Hebreos capítulo 10, versículo 22 dice, Hebreos 10, 22. Y puesto que es así, acerquémonos a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, ya que en nuestro interior hemos sido purificados de una mala conciencia y exteriormente hemos sido lavados con agua pura. Escucha esto, hermano. Es imposible desarrollar una buena comunión con Dios. Es más, nunca la desarrollaremos acercándonos a Dios, escucha, con mentira o fingiendo. ¿Sí estás conmigo? No vamos a desarrollar, es imposible desarrollar una buena, real y verdadera comunión con Dios acercándonos con mentiras y fingiendo que amamos, fingiendo que seguimos, fingiendo que servimos, fingiendo que obedecemos, fingiendo que realmente creemos en la palabra. Jamás se va a desarrollar. Hermanos, la verdadera comunión demanda de cada uno de nosotros como cristianos que seamos verdaderos, que seamos honestos y genuinos. ¿Qué demanda Cristo de nosotros? Que seamos honestos, que haya verdad en nosotros, que seamos reales. Ese debe ser el anhelo de todo cristiano. ¿Cuántos son hijos de Dios? El desarrollar esa comunión con el Espíritu Santo. Pero tú y yo sabemos que hay algo que se opone. Hay una barrera que nos separa de la comunión real y verdadera con Dios. Porque yo sé, hermanos, que en este tiempo tu comunión con el Padre ha crecido. Vienes a la iglesia, ¿no? ¿Ningún amén? Ya te congregas, pues. Hasta estás asistiendo a célula, adoras a Dios, levantas manos, sirves a Dios en su casa. Pero hay algo que debes saber. Escucha esto y anótalo. El diablo está interesado en destruir tu comunión con Dios.
El diablo quiere sacarte de la presencia, del cuadro, de la comunión que tú tienes con Cristo todos los días. Y voy a mencionarte algunos destructores que utiliza el diablo para romper nuestra relación con Él. Y uno de ellos, escucha bien, el destructor que viene a romper la relación del hombre con el Padre es el pecado. El pecado. Iglesia, ya es el momento, ya es el tiempo de eliminar esa barrera del pecado. Di amén. Aunque sea pujado, dilo. Ya es el tiempo, ya es el momento de destruir esa barrera que es el pecado. Escucha, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 6, anótalo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, dice lo siguiente: por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad espiritual. No estamos practicando verdad. No, sí, yo no me he alejado de Dios. No, yo sí sigo creyendo en su promesa que me dio hace 20 años. Dice que somos mentirosos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad espiritual, en el enfriamiento espiritual, en una muerte espiritual. Hermanos, tenemos que eliminar ese destructor llamado pecado. ¿Y cómo le hacemos? ¿Cómo puedes hacerle? Confesando delante de Dios. Di conmigo, confesando. Ve delante de Dios y confiesa ese pecado. Señor, aquí estoy. Te confieso. Y lo sueltas. Hermano, la confesión va ligada con el arrepentimiento. Es importante el arrepentimiento delante de Dios para tener nuevamente una comunión real y verdadera con nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos quieren tener una comunión con Dios? Derribemos. Si tú confiesas, te arrepientes, esa barrera se destruye y nuevamente podemos tener esa relación con Dios. Lo que está sembrando el diablo, escucha esto, en los corazones de cada hijo de Dios para destruir nuestra relación con el Padre es la soberbia. Di conmigo, soberbia. La soberbia es un destructor, hermanos, de la comunión con Dios. Es que así soy. Si quieres. La soberbia es un destructor en nuestra relación con Dios. Hermanos, la Biblia nos muestra en el libro de Daniel a un rey lleno de soberbia. Ese rey estaba mal. Y dice la Biblia que él tenía una serie de sueños, visiones, y dice que consultó a los magos, a los sabios, a los hechiceros, para que le pudieran dar la respuesta de ese sueño. Pero esas personas no podían darle la respuesta que necesitaba. Entonces dice la Biblia que llamaron a los miembros de la iglesia del Señor. ¿Sí estás conmigo? Dice la Biblia que llamaron a Daniel, porque sabían que Daniel tenía comunión con Dios. Y lo que Daniel, al ir delante de Dios, le dice lo siguiente: tu reino ha sido desechado. Daniel le dijo: tu reino será destruido, porque Dios ha visto en ti, rey, soberbia. Este rey estaba lleno de orgullo. Se sentía superior a todos. Incluso se sentía superior que Dios. Ahí caminaba así. Ese rey. O sea, se sentía superior, estaba en soberbia. Y así hay muchas personas, hermano, que están destruidos. Hay muchas personas, hijos de Dios, miembros de las iglesias, que están destruidos. Les detectaron alguna enfermedad terminal.
Están en medio de una operación, están en crisis, están en bancarrota, están en medio de un divorcio, se están separando, van de mal en peor, hermano. Los hijos se perdieron y aún así siguen en soberbia. ¿Te ha pasado? ¿Has escuchado? El primo de un amigo. Aún así, no nos damos cuenta que necesitamos tener o fortalecer la comunión con el Espíritu Santo. Dice el libro de Isaías, lo leíamos en la semana en el devocional. Si tú lo recuerdas, decía la palabra que andan con cuellos erguidos, ¿verdad? Con cuellos erguidos. Y muchas veces así estamos, hermano. Muchas veces caminamos con cuellos erguidos y duros. No miramos hacia abajo para considerar nuestro propio andar. O no miramos hacia los lados para considerar a nuestro prójimo. No miramos hacia arriba para clamar a Dios en arrepentimiento. Escucha esto: la soberbia, hermanos, nos endurece el cuello. Y al parecer, entre más soberbios, más nos enaltecemos. Dios, yo no necesito de Dios, ya me sé la Biblia. Que vayan los que necesitan, los nuevos. Es más, tengo cosas que hacer. Son vacaciones, tengo que salir, tengo que ver a la familia, tengo que atender aquí, tengo que hacer esto, el otro. Escucha bien esto, iglesia. El libro de Proverbios dice: antes de la caída, escucha esto, antes de la caída está la altivez de corazón. ¿Sí estás conmigo? Hermanos, si hay alguien viviendo en soberbia, alguien viviendo en orgullo, se hace lo que yo digo y tal, ya. Escucha, lo que le espera es la caída. Y eso es algo muy duro, algo muy fuerte. Y lo que te quiero decir, hermanos, la soberbia roba toda posibilidad de estar en una verdadera comunión con nuestro Padre Celestial. La soberbia, iglesia, evita que puedas estar arraigado y cimentado en esa comunión que tú y yo tanto necesitamos. Tú y yo necesitamos tener comunión con Dios, porque Él sabe por qué situación estás pasando. Él sabe que estás luchando con esa enfermedad, con esa crisis económica. Él sabe que estás luchando en el matrimonio. Él sabe que estás luchando con ciertos pensamientos, con ciertas adicciones. Él sabe lo que tú estás luchando. Pero dice, ¿sabes qué? Si sigues con un corazón orgulloso, un corazón altivo, lleno de soberbia, vas a caer. Tenemos que derribar esa soberbia. Dile al que tienes a la par, bájale 2 rayitas, 3, 4, 5, dile bájale. ¿Estás conmigo? Ya no sigas aumentándole. Rómpele, bájale. Debemos, hermanos, tenemos que estar arraigados. Tenemos que estar cimentados, tenemos que echar raíces firmes, fuertes en la comunión a través de la obediencia. Di conmigo, obediencia. Una vez más, obediencia. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Primera de Pedro 1:14 dice: por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Primera de Pedro 1:14. La obediencia, hermanos, siempre nos llevará a tener un buen cimiento en la comunión con Dios. Como te lo mencioné al principio, hermanos, es una comunión diaria con Él.
No se trata de que si es la primera, como por ahí escuchamos, la segunda, la tercera, la cuarta comunión, la quinta. No, 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 no. Se trata de que todos los días estemos en comunión con Cristo, con el Espíritu Santo. Todos los días, cuando te levantes, debes de tener comunión con Dios. Conéctate a las 6 de la mañana. Aquí estamos, vente, ¿quieres venir? Toca la puerta, te abrimos. Ya no abrimos porque entraba el puro aire en la mañana. Mejor le cerramos, nos congelamos. Pero vente. Te vuelvo a repetir, Dios sabe la situación que estás pasando y Él la está permitiendo porque necesitas fortalecer esa área de la comunión con Él. Santiago capítulo 1, versículo 22, hablando de la obediencia. Santiago 1:22, nueva traducción viviente, dice: no solo escucha la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Te lo voy a repetir, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a ustedes mismos. Di conmigo, obediencia. ¿Qué te ha dicho el Señor en esta serie de arraigados y cimentados? Arráigate en la fe, arráigate en la palabra de Dios, arráigate en su presencia, arráigate en la comunión, arráigate en el fundamento que es Cristo. ¿Estás conmigo? No solo se trata de escuchar el mensaje, que vengas y te sientes, ¿verdad? O que busques en internet, voy a buscar, no me gusta cómo predica, habla del puro diezmo. Habla del servicio, no, algo que me guste. Bendiciones, este está bueno. No se trata de eso. Es bonito y padre, ¿no? Pues ya escuché. Ni escuchaste, estaba haciendo otras cosas. Hermanos, esto va más allá de lo que Dios está diciendo. Va más allá de lo que Dios está hablando a tu vida. Lo que Dios está diciendo es que tienes que ser obediente al poner en práctica, al vivir todo lo que ya te está hablando Dios a tu vida. Si estás conmigo, de eso se trata, simplemente hacerlo. Señor, ¿quieres que yo tenga comunión contigo? Perfecto, me conecto a las 6. Sencillo. ¿Quieres que tenga comunión contigo? ¿Vas a solucionar mis problemas? Correcto, vengo el domingo temprano. Es más, antes para acomodar las sillas, para trapearle, hacer algo. Me estás diciendo, Dios, que si yo oro, alabo, sirvo, te busco, tengo una relación estrecha, me arraigo, me cimiento en la comunión contigo, tú vas a ir delante de mí, vas a pelear con mis enemigos. El Señor dice, sí, fácil. Si estás conmigo, tienes que ser obediente, hermanos, al poner en práctica lo que Dios está hablando a tu vida. Y esto nos va a permitir estar arraigados y cimentados en la comunión, en una verdadera relación con Cristo, a través de la obediencia. Ponte de pie. Un momento. Cierra tus ojos.